Regresamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Ya tenemos aquí conectado vía la plataforma Zoom, la que estamos utilizando para llegar a todos sus hogares en esta pandemia y en este horario especial del Tribunal de la Tarde por Telefuturo Canal 23 de 4 a 6. Ya está con nosotros el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, Juan Ariel Jiménez. Un placer tenerle, ministro, aquí en el Tribunal de la Tarde. Hola, buenas tardes Dionisio, Keila, Julio, un placer de estar con ustedes y compartir con la audiencia que les sigue. Bueno, muy bien. De entrada, Juan Ariel, quisiéramos iniciar a propósito de unas declaraciones que dieran el bloque de legisladores de la Fuerza del Pueblo, en la cual no están en disposición de aprobar la cuarta extensión del estado de emergencia que envía el Poder Ejecutivo por considerarlo que no carece de sentido, porque ya hay una reapertura económica, hay una dinámica que más o menos se ha establecido. Entonces entienden que no es necesario la aprobación. ¿Opinión en ese sentido? Bueno, primero que nada yo quisiera que no se politice el tema, que los congresistas estén a la altura de las circunstancias y de la crisis que estamos viviendo y que entiendan que las razones que están detrás de esta solicitud son razones básicamente de salud pública. Aquí no hay un fin político y me voy a explicar. Como ustedes saben, el COVID-19 es un virus de fácil contagio. De hecho, de los virus de transmisión por vías respiratorias es uno de los que más rápido se contagia. Si tenemos a 10 millones de dominicanos en la calle al mismo tiempo, nosotros podemos prever que en aproximadamente 2 meses, 1 millón de dominicanos van a estar contagiados al mismo tiempo y eso va a desbordar el sistema de salud. Entonces, hay que promover el distanciamiento social. Pero el distanciamiento social es contrario a las libertades que la Constitución establece para cada uno de nosotros. Libertad de tránsito, libertad de reunión, libertad de asociación. Entonces, por eso justamente que la Constitución, en sus artículos 265 y 266, establecen que es un estado de emergencia que habilita al Poder Ejecutivo a limitar estos derechos. Entonces, si estamos teniendo una reincorporación gradual del número de trabajadores, no podemos tener igual o más cantidad de personas también en las calles, disfrutando de bares, de discotecas, de reuniones al aire libre. Entonces, por eso es precisamente que se requiere limitar en lo social para poder tener una reincorporación laboral más segura. Pero además, yo quisiera resaltar que cosas tan sencillas como la movilidad de reclusos requiere, para que pueda ser expedita, de un estado de emergencia, porque la Constitución, en su artículo 40, numeral 12, establece que queda terminantemente prohibido el mover de localidad a los reclusos sin una autoridad competente previamente haberlo autorizado. Pero yo le puedo dar un dato. Hasta el momento hemos tenido 3 brotes en cárceles. ¿Ustedes se imaginan que el Poder Ejecutivo no esté legalmente habilitado para poder mover rápidamente los casos positivos y evitar que todos esos reclusos se contagien? Ministro, pero mire, yo estoy un poco conteste con las declaraciones que han dado no solamente los legisladores de la Fuerza del Pueblo, sino también seguido del Partido Reformista y la mayoría también de los mismos legisladores del Partido Revolucionario Moderno, que es la oposición en sentido general. O sea, los argumentos que usted nos acaba de decir, yo no creo que son de peso para que haya un estado de emergencia, sobre todo en un país donde todo el mundo hoy miércoles, hoy jueves, está en la calle. Y el equipo de producción incluso tiene unas imágenes que yo le acabo de mandar, donde hay un inmenso tapón en la avenida John F. Kennedy de este Distrito Nacional. Ahora bien, la autoridad judicial competente, como lo establece la Constitución de la República, está ahí. Y bien pudiera el Poder Judicial o el mismo Ministerio Público, si tiene o si se ve la necesidad de trasladar algún reo, algún preso de una cárcel a otra, solicitarlo a un juez competente y ese juez en minutos pudiese estar dándole esa autoridad que le compete. Ahora bien, el aspecto de la reapertura
del comercio en sentido general es prácticamente ya un hecho. Ya la gente está abriendo sus negocios de acuerdo a las autorizaciones que le han dado, pero también el Poder Ejecutivo pudiese estar restringiendo de manera por decreto la reapertura de los bares y las discotecas y los restaurantes, porque eso no necesita un horario especial, un estado en emergencia para eso. Entonces, yo creo que lo que ha faltado aquí es un plan, que el gobierno presente un plan de realmente lo que quiere, porque además, ministro, déjeme decirle la verdad, también el gobierno ha fallado. Y cuando digo el gobierno, me refiero a el oficialismo, porque es muy bueno tener a la oposición, tener al país trancado en su casa, pero entonces los candidatos oficialistas están tirados en la calle hasta de noche, violando el decreto presidencial que establece el toque de queda. Entonces, así no se puede dar un buen ejemplo. Yo quisiera responder una por una a cada uno de sus planteamientos. De que hay muchas personas en la calle y que se ven tapones, eso no es problema. Una persona sola en su vehículo no contagia. El problema es cuando tenemos 4.7 millones de personas, que es la fuerza laboral, todas al mismo tiempo utilizando los medios de transporte masivo, desplazándose. Por eso se ha limitado en esta fase que se ha comunicado cuántas personas entrarían en la fase 1, en la fase 2, hasta la fase 5. Ya todo eso se comunicó. Y es más, se diseñó en base a 5 modelos epidemiológicos que decían, si entraban 600,000 personas, por ejemplo, que se estima en la etapa 1, cómo eso iba a impactar, cuántos meses, cómo me disparaba la curva de contagio. Entonces, lo que no podemos tener es todos los dominicanos al mismo tiempo trabajando, todos los dominicanos al mismo tiempo de noche realizando las actividades sociales, visitando amigos, visitando familiares, y que esto se vuelva un caos. Y quizás esos diputados, esos congresistas de la oposición deberían preguntarse por qué la mayor parte de los países siguen con un estado de emergencia. ¿Por qué la mayor parte de los países, de hecho, lo que están haciendo es, una vez reabren la economía, arreciar en el distanciamiento social? Y es porque en epidemiología se conoce perfectamente lo que se denomina segundas y terceras olas. Para eso, el Poder Ejecutivo tiene que tener la capacidad de hacerlo. Entonces, no podemos tener a toda la sociedad dominicana como que estamos en tiempos normales. El segundo planteamiento sobre los reclusos, eso es cosa que tiene que hacerse por minutos. Si yo detecto a través de una prueba PCR que un recluso está contagiado, yo no puedo mandarlo a su celda o a que interactúe con los demás porque el día siguiente, en 2 días, va a llegar una orden judicial. Yo lo tengo que hacer inmediatamente. Pero usted lo puede aislar ahí mismo, en la misma cárcel. Y todos sabemos las condiciones de las cárceles dominicanas, que no son los lugares más espaciosos que tenemos. Ahí mismo tiene que mandarse a los lugares que se tienen previsto para el aislamiento en el caso de los reclusos. Y yo quisiera también hablar del tema de los candidatos del oficialismo. Yo personalmente, Juan Ariel Jiménez, no he visto un meeting, un bandereo, un toque de banderas en horario de toque de queda. No, ese tipo de actividades no me refiero, ministro, perdóneme que le interrumpa, no me refiero a actividades masivas, pero sí están en las calles haciendo campaña política de noche, porque yo los he visto. Bueno, yo no los he visto, quizá usted pueda mandar fotos de que vea actividades políticas. Ahora, gusto. Lo que no se puede confundir, porque a veces también, digamos, las medias verdades tienen sus problemas, es que la asistencia social que se está realizando desde el plan social, desde comedores económicos, en muchos casos se hace de noche para evitar el tumulto. Todos nosotros hemos visto videos, hemos visto fotos en Navidad de cómo llega un camión de plan social y todo el mundo va al mismo tiempo y cómo se genera un caos. Imagínense en una situación como esta, donde cientos de miles de personas están teniendo necesidad económica. Se puede armar un caos y eso generar un brote de contagio donde mueran decenas de miles de personas. Entonces, esas entregas de plan social de la presidencia que no están politizadas, se realizan de noche. Una vez escuché, no porque se desplazó para recibir unas pruebas en el aeropuerto y queremos entonces que las pruebas se dañen porque no se pueda desplazar, que de hecho, transporte de mercancías, no para los candidatos, para cualquier persona que quiera transportar mercancías puede hacerlo y así está en los distintos decretos que se han sacado. Entonces es importante que separemos la actividad y la discusión política que se entiende y es normal
de lo que se requiere para enfrentar una crisis que es al mismo tiempo de salud pública, económica y social. Son dos cosas que hay que mantener distantes. Ministro, ¿y cómo lo vamos a separar? O sea, yo quiero hacerle la pregunta a usted, que tiene todo mi respeto y mi admiración. Gracias. ¿Usted entiende que un gobernador provincial que es candidato a senador o que es candidato a diputado pudiese estar en la calle repartiendo ese tipo de auxilios del Estado Dominicano con el dinero mío o el dinero de los contribuyentes? ¿Usted cree que eso es ético? ¿No debería de tomar una licencia o el mismo presidente de la República sustituirlo? Bueno, ahí sí estoy de acuerdo con usted, pero no por el tema del toque de queda. Por eso es que hay que diferenciar las discusiones. No estamos hablando de si se requiere el estado de emergencia o no. Estamos hablando de si puede una persona en un cargo por designación ser al mismo tiempo candidato. Eso es otra discusión y ahí estoy completamente de acuerdo con usted que independientemente de COVID, independientemente del estado de emergencia, la ley de partidos establece que hay que tomar licencia de los cargos un número de días antes de realizarse el proceso electoral. Juan Ariel, los efectos negativos del COVID-19 a la economía dominicana. Varios. Yo diría que nosotros los economistas, como lo hemos visto, es que este distanciamiento social para proteger la salud y la seguridad de las personas ha impuesto un choque de oferta y de demanda. Y explico brevemente cada uno. Un choque de demanda es que consumidores privados, inversionistas privados, no están teniendo toda la demanda de bienes y servicios que se requiere. Un choque de oferta significa que las empresas que son las que producen y por ende ofertan sus bienes y servicios están teniendo dificultades en su producción porque se enferman los empleados, porque las cadenas de distribución están afectadas. Entonces, es quizás la crisis económica más compleja que ha vivido el mundo en décadas recientes. Pero también debo decir que es un choque interno y un choque externo. Un choque interno porque está afectando a los agentes económicos locales dominicanos, pero también está afectando a todo el resto del mundo. Es quizás la primera vez en la historia, al menos la historia reciente, que los países están experimentando choques de oferta y de demanda, choques internos y externos paralelamente. Con lo cual, República Dominicana, claro que va a ser afectada su economía en todos sus indicadores. Nosotros estamos previendo que la economía dominicana crecería o 0% o un número negativo, pero bajo. De todas formas, los distintos organismos internacionales han dicho que República Dominicana sería el país que mejor manejaría su economía y que el impacto económico sería menor. Y eso es reflejo de varias cosas. Lo primero es que somos importadores netos de hidrocarburos. Eso es, digamos, una ventaja que tenemos por la caída de los precios del petróleo, pero además por la robustez de la economía dominicana cuando empezó esta crisis. Y eso es lo que va a llevar a que, aunque nos va a golpear, seguro que sí, vamos a ser dentro de América Latina el país menos golpeado de todos. Sí, tomando en cuenta, bueno, un trabajo que publicó hace unos días Diario Libre sobre las empresas que han dejado de cotizar el mes pasado, la seguridad social impresionante, habla de más de 20.000 empresas y sobre todo afectadas las micro, pequeñas y medianas en función de esa realidad y sobre todo de esta primera fase de reapertura económica, si ya tienen los informes de cómo se ha ido restableciendo el comercio, si ha sido un proceso muy lento, se ha notado. Se ha frisado el internet del ministro. Vamos a ver si vamos a ver si podemos tener. Vamos a ver si podemos restablecer. Hasta el del ministro está fracasando. Hasta el del ministro ya se ha frisado, Keila. ¿Viste, Julio Ernesto, que nada más no es de Keila Reina? Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación breve con el ministro. Bueno, vamos a ver unos minutos. Sería una pena porque lo hayamos perdido, porque hay cosas interesantes que escuchar. Yo me gustaría, por mi parte, me gustaría escuchar del ministro que él nos dé detalles de cuánto ha sido el gasto que ha representado los diferentes planes sociales que ha estado manejando el gobierno en estos días. Sí, yo de hecho también... Vamos a ver si vuelve, si regresa al internet, que es la parte más difícil. Las medidas tomando en cuenta
el mercado informal. Bueno, ahí ya está con vamos nosotros. a ver si está con nosotros, nos escucha. Ministro, no fue el paquetico, ¿verdad, ministro? No. Juan Ariel, ellos me estaban acabando a mí al principio porque mi paquetico estaba fracasando. Entonces ahora yo dije que el suyo también fracasó. Claro, retomando la pregunta y tomando en cuenta esta primera fase de reapertura económica, si ya tienen los números de si la economía ha progresado de una forma lenta, cuál es la realidad, y también tomando en cuenta de que muchas empresas ya dejaron de cotizar en la seguridad social y según vemos esos informes, las más afectadas fueron la micro, pequeña y mediana empresa. Era de esperarse que las MIPYMES sean las más afectadas, además porque son las más vulnerables a disminuciones en el flujo de capitales. Entonces, por eso es que el gobierno desplazó un sinnúmero de programas, instauró un sinnúmero de iniciativas para proteger a las MIPYMES. De todas formas, más de 800,000 trabajadores fueron suspendidos, pero estamos viendo que ya se están reincorporando gradualmente a su vida laboral, respetando los porcentajes que ha establecido el gobierno. O sea que va a ser un proceso gradual. Obviamente necesitamos concluir el mes para tener las informaciones precisas, pero sí que informaciones preliminares que vamos manejando es que se está reactivando sobre todo la actividad comercial y que con eso pues un mayor número de trabajadores están retornando y están volviendo a recibir su salario. Pero informaciones precisas se requiere que concluya el mes para que nos envíen los distintos reportes. Ministro, ¿tienen ustedes ya algunos detalles de algunos informes de los gastos que ha tenido el Estado Dominicano con relación al manejo de esta crisis? ¿A cuánto asciende lo que ha dispuesto el gobierno para manejar los diferentes programas sociales? Claro que sí, porque de hecho, cada vez que se diseña un programa, se toma en cuenta la realidad presupuestaria y la disponibilidad de fondos por el manejo prudente y responsable que este gobierno ha hecho de las finanzas públicas. Entonces, le puedo decir que el programa Quédate en Casa, que habíamos presupuestado aproximadamente 27,000 millones de pesos, que provenían tanto del Banco Mundial como del financiamiento extraordinario que hizo el Banco Central, en virtud del artículo 33 de la Ley Monetaria y Financiera. En cuanto al programa FASE, el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, se le destinaron cerca de 12,000 millones de pesos que salen de las cotizaciones en exceso que se habían realizado a la administradora de riesgos laborales y que la Ley 397-19 habilitaba a que se hiciera este uso. En cuanto al sector salud, también de las cotizaciones en exceso hemos dispuesto 2,000 millones de pesos para financiar las pruebas de PCR que realizan los laboratorios a los afiliados al sistema y también para tener una mayor cobertura en el caso de internamiento en UCI. Pero así el gobierno, dentro de su presupuesto regular, ha destinado más de 5,000 millones de pesos en aumento al presupuesto del sector salud. Estamos hablando de alrededor de 46,000 millones de pesos. Por el momento solamente del lado fiscal, pero sabemos que también del lado monetario, que tiene una contabilidad distinta, se han dispuesto un sinnúmero de recursos para aumentar la liquidez del sistema financiero. Y finalmente, ministro, Sí. eso es lo presupuestado, ¿cuánto se ha ejecutado de esos 46,000 millones de pesos? Bueno, yo les puedo decir que FASE agotó ya su presupuesto completo. Les puedo decir también que el programa Quédate en Casa, ahora que se anunció un tercer mes, también va a agotar su presupuesto completo. El presupuesto de salud es el que ha ido más lento. ¿Por qué? Porque aunque se tenga la previsión presupuestaria y se realicen los procesos de compra, se erogan los recursos una vez los suplidores nos entregan. Y hemos tenido serias dificultades con los suplidores internacionales de pruebas, de ventiladores. Entonces, por eso, la ejecución de esos recursos, aunque se pongan disponibles al sector salud, es un poco más lento. Finalmente, por mi parte, si se han podido cumplir los programas para la informalidad, el mercado informal en la República Dominicana, y también se han producido algunos cuestionamientos acerca del manejo de la transparencia de algunos procesos del Estado Dominicano, del gobierno, en este estado de emergencia. De hecho, hay medios de comunicación que han estado haciendo algunas denuncias y ha provocado suspensiones de algunas licitaciones y ha generado algunas críticas hacia el gobierno. Varias cosas sobre los informales. Hay muchos de ellos que ya cubríamos en el programa Quédate en Casa. Recuerden que este programa inicialmente se lanzó para 1.5 millones de hogares
se amplió luego a cerca de 70.000 hogares. Entonces estamos llegando a cerca de 1.6 millones de hogares. En cada hogar ustedes pueden asumir que hay 2 o 3 personas, o sea, gran parte de la población dominicana, y sabiendo que cerca de la mitad de nuestra fuerza laboral es informal, muchos entrarían en Quédate en Casa. De todas formas, el Ministerio de Hacienda diseñó y lanzó el programa PATI, justamente para llegar a esos trabajadores informales que tenían deudas en los bancos. Entonces, eso en cuanto a los informales, claro, imposible llegarle a todo el mundo, siempre se va a quedar un sector fuera, un grupo fuera, pero las limitaciones presupuestarias impiden que se dé beneficio a más de 10 millones de dominicanos. En cuanto al cuestionamiento a los procesos de compra, cada entidad es responsable, entonces yo no puedo dar ni hablar por lo que ha hecho cada una de las entidades. Yo le quisiera así decir algo. Hay que saber lo que es administrar una crisis. Es muy fácil desde fuera hablar. Es muy fácil desde fuera criticar, en muchos casos sin conocimiento de lo que plantea la ley 340-06. Eso me acuerda mucho el béisbol, que dicen, claro, el fanático en el estadio siempre sabe la jugada que debe hacer. Otra cosa distinta es tener las bases llenas y ser el pitcher que tiene que sacar los outs. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, es que compraron mascarillas a este precio y en esta farmacia la venden a este precio, claro, y esa farmacia pudiera darnos 2 millones de mascarillas, pero también es muy fácil decirlo, pero no tener la presión de que al día siguiente hay que darle mascarillas a más de 50.000 trabajadores del sector salud, porque si no se la damos, se cae nuestro sistema. Entonces, con el tema de las compras, hay que entender primero lo que plantea la ley 340, porque dicen, siempre se le vende a la misma empresa. Si la misma empresa siempre es la que plantea el mejor precio, yo no puedo inhabilitarla. La ley me lo prohíbe. La ley me manda a que siempre adjudique el proceso a mejor precio y mejor calidad. Por un lado. Y por otro lado, esas comparaciones que a veces se hacen, busqué por internet y me sale este precio. Claro, y en internet le venden una unidad. No le venderían cientos o decenas de miles de unidades. Entonces, por eso, insisto también que el tema de compras no lo politicemos, porque detrás de todo esto estamos hablando de vidas humanas. Y al margen del resultado electoral y el provecho mediático que se le quiera sacar a un tema, la salud de las personas y su vida está por encima de todo. Usted sabe qué pasa, ministro, que a poca información viene la especulación. Entonces, es verdad que desde las gradas a veces los fanáticos jugamos mejor que los pitchers, que bateamos más que el bateador, y cogemos más que el pelotero que está en el shortstop o la segunda base. Ahora, ¿cómo justificar? ¿Cómo se podría justificar una compra de 57.2 millones de pesos de mascarilla como lo hizo el administrador de DESUR? Bueno, insisto que cada entidad es responsable de su proceso y no soy yo quien para estar defendiendo ni juzgando lo que ha hecho cada autoridad. O sea, aquí cada titular debe dar la respuesta y la explicación. Ahora, yo sí le puedo decir algo. Cada entidad tiene que comprar mascarillas. Yo en el ministerio le tengo que dar mascarilla a todos mis empleados. No 57 millones de pesos. 57 millones de pesos de mascarilla. Da para los 10 millones de dominicanos que tenemos. Yo no sé si para los 10 millones, porque las mascarillas no están a 5 pesos y hay que saber que las mascarillas, dependiendo del tipo, hay que desecharlas diariamente. Entonces, sin entrar en ese proceso en particular, que ese titular debe dar respuesta, sí debo decir que es normal que veamos procesos de compra de cada una de las entidades del gobierno, porque tiene que darle mascarilla a sus empleados, porque nosotros debemos ser los primeros en dar el ejemplo de cumplimiento de los protocolos, y los protocolos disponen que todo empleado tiene que hacer uso de mascarillas. Juan Ariel, ya por mi parte, ya para finalizar, la crisis del COVID-19 traerá un aumento de desempleados. ¿Qué posibilidad, qué planteamiento tiene el gobierno para contrarrestar esta situación? Tú sabes que muchas personas se van a quedar sin empleo. Sí, claro que sí. Justamente por eso nosotros diseñamos el programa Fase 2, para subsidiar parcialmente la nómina de las empresas y que no se generaran estos despidos masivos. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros estamos repensando fase para ayudar a los grupos vulnerables, personas mayores de 60 años, personas con HIV positivo, tuberculosis activa, con insuficiencia renal crónica. Entonces, a esas personas se le está diseñando un programa para que la empresa lo mantenga en la nómina por unos meses sin despedirlo. De todas formas, es la reactivación económica
lo que mejor permitirá la incorporación de cada vez más empleados a la vida productiva. Bueno, pues agradecemos la presencia de Juan Ariel Jiménez en este Tribunal de la Tarde, en condición de Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, por darnos pues, su visión acerca de la situación en términos económicos y sobre todo con esta primera fase, partiendo de la crisis del COVID-19. Muchas gracias, Juan Ariel. Gracias, ministro. Gracias a ustedes. Gracias. Nosotros vamos a un contacto de publicidad. Seguimos con todo el contenido de este Tribunal de la Tarde. Ahora vamos a hablar una conversación vía Zoom con José Fran Peñaguaba, presidente del BIS.